Es mecánica de fluidos. Ya, vamos a ver justamente el tema de generalidades de fluidos. Ahora bien, ustedes, ¿qué tipo de fluidos conocen, no? ¿Qué tipo de fluidos han visto ustedes? La sangre, el sudor, orina. Ok, también la linfa, ¿no? Son ejemplos de fluidos, ¿no? Eh, no obstante, cuando se habla de fluidos, el concepto general de fluidos es que sea de tipo líquido. No obstante, ¿no? Como tal la mecánica, fluido se refiere tanto a líquido como gaseoso. ¿Ya? Eso tiene que tener de importancia. Entonces, ¿cuál es el logro de la sesión? Es que ustedes conozcan cuáles son las generalidades sobre los fluidos. Ahora bien, nosotros debemos de reconocer ciertos términos aquí, lo que es sistema, lo que es flujo, las propiedades de un fluido, la viscosidad, la laminaridad y lo que es la turbulencia. Ok, en este caso vamos a ver el sistema, ¿no? Cualquier porción de materia a estudiar. Un ejemplo puede ser el fluido, ¿no? Que estamos seleccionando, puede ser la sangre, por ejemplo. No obstante, este sistema se puede juntar con varios sistemas y formar un sistema mayor. O un sistema grande puede descomponerse en muchos sistemas pequeños. Un ejemplo, a ver, veamos, la vena cava craneal que desemboca como tal en el atrio derecho del corazón, ¿no? Está conformada por dos venas brachiocefálicas, y cada vena brachiocefálica a su vez está conformada por una vena yugular externa y una vena subclavia. Entonces, si tomamos como tal, tomamos dos pequeños sistemas, que por ejemplo es un sistema de vena subclavia y un sistema de arteria yugular externa, se juntan para formar un sistema que es la arteria brachiocefálica, y dos sistemas de arteria brachiocefálica se juntan justamente para formar lo que es el sistema, la vena cava craneal, ¿no? Caso contrario ocurre con las arterias, ¿no? Que en vez de juntarse para formar una más grande, se dividen en pequeñas, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? La arteria aorta, ¿no? Que se divide en arteria mesentérica craneal y mesentérica caudal, por ejemplo. Ahora bien, nuestro sistema de estudio puede ser influido por otros sistemas externos, ¿no? Estos sistemas externos lo podemos denominar medio exterior o medio ambiente. Y esta influencia puede ser de tipo térmica o puede ser de tipo mecánica. ¿Ya? Térmica, ¿en qué aspecto? En diferencia de temperaturas. Mecánica, ¿en qué aspecto? En diferencia de presiones, ¿no? Un ejemplo de térmica, por ejemplo, tenemos un caballo, ¿no? La temperatura promedio del caballo es de 37.5 grados Celsius, y el ambiente que nos rodea puede variar, ¿no? Dependiendo del lugar, pero puede ir entre 18 y 21 grados. Cuando el caballo quiera inspirar, quiera captar aire, este aire va a estar a temperatura ambiente. Entonces es necesario que el caballo pueda calentar dicho aire antes de que ingrese al cuerpo, ¿no? ¿Por qué medio? En medio de los cornetes nasales, ¿no? En el caso de una influencia mecánica, ¿no? Cuando tú subes a la sierra hay una diferencia de presión como tal, ¿no? Que puede ocasionar diferentes tipos de males. Ahora bien, aunque se vea un poco borroso, vamos a explicarlo, ¿ya? Voy a ver si puedo utilizar un lápiz. Profesor, disculpe, esa PPT aún no lo ha subido al Canva, ¿no? Sí, creo que no la subí. Voy a subirlo ahorita, ¿ya? Apenas termine la clase, se lo subo a Sí, ustedes. gracias. Gracias. Ok. ¿Está grabando la clase de casualidad? Sí, ¿no? ¿Está Sí, grabando la profesor. clase? Sí, Sí, sí. lamentablemente no tengo mucha experiencia con el Teams. Ok. Ahora bien, ¿no? Tenemos un sistema cerrado aquí, ¿no? ¿Qué nos dice? Es aquel cuya masa no varía durante un cambio de situación. Ahora bien, nos da un ejemplo. Nos da un lugar que es un émbolo. Aquí hay un émbolo en una posición 1 y un émbolo en una posición 2. ¿Ok? Ahora bien, en la posición 1 en la que ha estado el émbolo, ha habido gas que está bajo presión. ¿Ya? Entonces, obviando este émbolo 2, el émbolo 1 ha estado presionando al gas. Ahora bien, yo cuando cambio la posición del émbolo o cuando dejo que disminuyo la presión que estoy ejerciendo sobre ese gas, el émbolo va a pasar de la posición 1 a la posición 2. ¿Ya? Entonces, ¿el gas qué va a hacer? El gas va a ocupar toda esta zona de aquí. Ahora bien, el gas como tal ha sido descomprimido, ¿verdad? Entonces, el volumen del gas va a aumentar, porque está de aquí a esto, va a aumentar el volumen del gas. No obstante, la densidad se ha mantenido, ¿ya? Este sistema cerrado no permite más masa del gas, pero tampoco permite la salida de dicho gas. Ahora bien, un sistema abierto, que nos dice el concepto, es aquel que fluye con relación a un contorno, o sea que hay movimiento. Ahí vamos a obtener lo que denominamos comúnmente como flujo, ¿no?
El flujo no es nada más que un fluido en movimiento, ¿no? Entonces, aquel fluido fluye desde una entrada o de un punto 1 a una salida, o un punto 2, según el área delimitada. Ahora bien, si nosotros vemos el tema de flujo, aquí, ¿no? Como se refiere como tal a un movimiento de un fluido, se forma una línea de movimiento, que son estas aquí, estas líneas de movimiento. No obstante, del recorrido que realiza como tal el fluido, esto va a haber una variabilidad de velocidades, o sea, distintos valores y distintas direcciones de velocidad, ¿no? No obstante, si fuera la misma velocidad, estaríamos hablando de un movimiento rectilíneo uniforme, lo que sería netamente teórico, ¿no? ¿Por qué? Porque existe resistencia. Entonces, el fluido que, entre comillas, va a fluir, ¿no?, dentro de, por ejemplo, una tubería, va a tener resistencia. ¿Por qué? Porque justamente las paredes de la tubería tienen resistencia, y esta resistencia puede reducir la velocidad de dicho fluido, ¿no? Eso vamos a verlo después. Entonces, ¿qué es un tubo de flujo? Es un fluido en movimiento dentro de un contorno tubular. Ahora bien, si nosotros tomamos como ejemplo esto y hallamos lo que es el caudal, ¿qué sería el caudal? Como dice lo resaltado en amarillo, el volumen en metros cúbicos de un fluido que transita en una sección por unidad de tiempo, ¿ya? Entonces, vemos aquí la tubería. Vamos a cambiar de color, vamos a ponerlo azul. Ok. Entonces, ¿qué es lo que primero vemos de esa tubería, ¿no? Es un tubo en el cual va a fluir lo que es un fluido, ¿no?, entre comillas. Ahora bien, si nosotros realizamos una sección de área, ¿no?, esto de aquí como tal, que estoy yo seccionando, a esto se le va a llamar área de sección transversal, ¿ya? Entonces, por esta área es donde va a fluir, ¿no?, donde va a fluir dicho fluido. Ahora bien, si yo veo aquí, el fluido va a ir a cierta velocidad. No obstante, ese fluido, como yo les comenté, va a cruzar por varios puntos, por aquí, por acá, por allá y por acá, no solamente por el punto en el que yo estoy señalando. Pero la porción de fluido que va a pasar por ese punto va a pasar por una pequeña área, ¿no? Una pequeña área, que vamos a ponerle morado. Va a pasar por este punto. Y este punto es nada más que nada menos que una fracción del total del área transversal. Entonces, si nosotros vemos la fórmula en pequeño, ¿qué vemos? Que el caudal de esta pequeña sección, de esta pequeña parte del fluido, es igual a la velocidad de dicha parte del fluido. ¿Por qué? Por la pequeña área de sección transversal que ha cruzado. Hasta ahí, ¿se entiende? Estamos hablando primeramente de una pequeña porción del fluido, no del total del fluido que va a pasar por la tubería. ¿Y por qué les digo esto? Con este ejemplo vamos a ver. Miren cómo va el fluido en general, ¿no?, con respecto a la tubería que lo contiene, ¿no? Se dan cuenta que parece como si fuera una bala, ¿no? Ahora bien, miren, esto es la tubería, y estas son las velocidades. Entonces, ¿qué pasa aquí? Las velocidades que están más pegadas hacia los bordes de la tubería van a ser menores que las del centro. ¿Por qué? Por el hecho de que están rozando con las paredes de la tubería y hay una fricción, ¿no? Y esa fricción desacelera la velocidad del fluido, ¿ya? Mientras que en el centro, esa parte del fluido fluye más libremente, ¿ya? Entonces, en los bordes, ¿no?, el fluido va a ir más lento debido al rozamiento con las paredes, ¿no? Ahora bien, entonces, profesor, ¿cómo yo hallaría entonces el caudal si las velocidades del fluido son diferentes, ¿no? Entonces, ¿qué valores necesitamos aquí? La famosa velocidad media. ¿Y qué es la velocidad media? Es el promedio de las velocidades del fluido, tanto los que están rozando como la velocidad máxima. Entonces, ¿y qué nos dice la fórmula? Que la velocidad media es igual a la velocidad máxima que puede tener ese fluido sobre 2. La velocidad media es la velocidad máxima del fluido sobre 2. Y este de aquí es el área de sección transversal total. Entonces,
si yo vuelvo a tener el área de sección transversal total aquí y la velocidad media, ¿cuál sería el flujo? El flujo sería la velocidad media por el área de sección transversal. Y esta fórmula es la que se tiene que aprender ahorita. El caudal, ¿cuál es el caudal? La velocidad media por el área de sección transversal. Hasta allí, jóvenes, ¿tienen alguna consulta? ¿Se me logra escuchar? Sí, sí se le escucha. ¿Se entendió, jóvenes? ¿O tienen alguna duda al respecto? Con respecto a la fórmula, se entiende, pero los datos supongo que nos lo van a proporcionar, ¿verdad? Claro, claro, no hay ningún problema con ese dato, ¿no? Ahorita solamente estamos hablando de un líquido estándar, ¿no? Como el agua, por ejemplo, Claro. de una tubería, ¿no? La fórmula normal del caudal es la velocidad media del líquido por el área, ¿no? de la sección en la cual está atravesando, ¿no? Esa es la fórmula general, ¿no? Obviamente la fórmula te la podemos brindar en el examen y tú simplemente reemplazas o despejas con los datos que te brindan, ¿no? Sí, por ejemplo, acá las unidades tienen que estar Claro, necesariamente en algo estándar o como nos lo den. claro, vamos a verlo más adelante cuando ya veamos un problema, Ah, ya, ya. ¿ya? Ujú. Vamos a verlo más adelante. Ahorita estamos en los ejemplos nada más. Ok, Ya. a ver, vamos a continuar. Entonces, hay clasificaciones como tal del flujo. Tenemos el permanente, o sea, ¿qué quiere decir? Las características del flujo no varían con el tiempo, o sea, la velocidad no está variando con el tiempo, que obviamente esto es teórico, ¿no? ¿Ah? ¿Por qué? Porque el flujo, como tal, ¿no? O la velocidad del fluido, digámoslo así, va a variar conforme esté o no rozando alguna estructura, ¿no? Que haya rozamiento o fricción, ¿no? con una estructura y justamente reduzca la velocidad del fluido, ¿no? O puede ser variable o transitorio, ¿no? Que es lo normal, ¿no? Si un fluido se mueve, sus características van a ir variando con respecto al tiempo y con respecto al contenido, con respecto al contenedor, ¿no? Quien lo recibe. Ese contenedor puede ser una tubería, puede ser un vaso sanguíneo, puede ser un vaso linfático, etc. Y puede ser de grosores diferentes, ¿no? Y diámetros diferentes, y puede eso variar la velocidad que vamos a ver más adelante. Ahora bien, la clasificación del flujo, sigamos, uniforme y no uniforme. Nos dan como ejemplo uniforme, la velocidad no varía en el trayecto, nos dice. De un punto 1 al punto 2. Del punto 1 al punto 2, la velocidad no ha variado. Ahora bien, si cogemos desde el punto 2 al punto B, han visto que la velocidad es una y conforme se ha estrechado la tubería, la velocidad ha variado. Y eso también vamos a verlo más adelante. Ok, tenemos otro que es el flujo laminar, que es un flujo ordenado, que las velocidades van a ir de esta manera, ordenadas unas con otras. Ok, esto es el patrón que por lo general sigue la sangre, un flujo laminar, ¿no? O sea, todos los componentes del fluido en movimiento están ordenados, pese a viajar en distintas velocidades. No obstante, tenemos aquí lo que es el turbulento, ¿no? Donde el desorden y el caos predominan. El desorden y el caos predominan. ¿Esto en qué situaciones puede ser? Por ejemplo, si ponemos la situación del atrio derecho del corazón, en el cual va a desembocar dos grandes venas, ¿verdad? La vena cava craneal y la vena cava caudal. ¿Ah? Entonces, ¿qué va a recibir el atrio derecho? Sangre oxigenada, ¿verdad? Los jóvenes, la garganta se les calienta. Sangre oxigenada. Ahora bien, pongamos el ejemplo, ¿no? Tú tienes un tanque de agua y tienes dos grandes tuberías que van a llenar dicho tanque de agua, que obviamente van a transportar agua a una presión. Cuando las dos tuberías desembocan el líquido dentro de ese tanque, ves que cuando se mezclan esos dos líquidos van a generar turbulencia, van a generar un desorden. Ahora bien, ¿no? Esa turbulencia puede pasar en el corazón. No obstante, hay estructuras en el corazón que reducen dicha turbulencia. Ahora bien, ¿qué nos dice el principio de Reynolds? Que simplemente un fluido que está bajo un régimen laminar puede pasar a un régimen turbulento. ¿En qué situaciones pasa esto? Vamos a ver un poco más adelante. Ahora bien, vamos a ver propiedades de un fluido. Esto puede ser. Muy bien. Entonces,
Las propiedades de un fluido son aquellas magnitudes físicas cuyo valor nos define el estado en el que se encuentra dicho fluido. Puede estar bajo presión, puede estar a temperatura, a densidad, puede tener una viscosidad, puede tener una elasticidad y puede tener una tensión superficial. Ahora bien, ¿no? Vemos viscosidad, ¿no? Y vamos a ver dos definiciones. ¿Qué dice? La viscosidad de un fluido es la resistencia a que las distintas láminas de ese fluido se deslicen entre sí. Otra definición, ¿no? Viscosidad es la resistencia interna de un fluido al movimiento o al flujo, ¿no? Mejor, ¿no? Creo que está mejor definido así, ¿no? ¿Qué es viscosidad? La resistencia interna de un fluido al movimiento o al flujo. ¿No? Nos da acá dos enunciados. La viscosidad de un gas aumenta con la temperatura y la viscosidad de un líquido disminuye con la temperatura. Esto vamos a verlo un poquito más adelante en los diapositivas. Ahora bien, esta viscosidad puede ser dinámica o esta viscosidad puede ser cinemática. ¿Qué nos dice la viscosidad dinámica? Nos mide la resistencia interna del fluido al flujo, cuando una fuerza externa lo hace deslizarse entre capas. Un ejemplo claro, ¿no? Tenemos la miel, ¿no? Que fluye más lentamente porque sus moléculas ofrecen más resistencia al movimiento. Y el otro es la viscosidad cinemática. Mide la facilidad con la que un fluido fluye bajo acción de la gravedad o por su propia inercia, ¿no? Teniendo en cuenta obviamente la densidad del fluido. Y la velocidad cinemática es igual a la velocidad absoluta sobre la densidad. Estos temas de viscosidad dinámica y cinemática es netamente referencial, ¿ya? Pero sí, lo que viene, tiene que conocerlo. Las causas de la viscosidad, ¿no? La primera causa es como tal la cohesión molecular y la segunda causa es el intercambio de cantidad de movimiento. La primera, que se llama cohesión molecular, está relacionada ¿a qué? Está relacionada a los líquidos, ¿no? Entonces, en un líquido, ¿qué observan? Que las moléculas están más cercanas y unidas por una fuerza de atracción, a la cual vamos a llamar cohesión. Esta cohesión hace que un líquido se resista a fluir. Ahora bien, cuando aumenta la temperatura, las moléculas se van a separar un poco más y por ende la cohesión va a ser menor y la viscosidad va a disminuir, ¿ya? Entonces, este ejemplo como tal, tenemos al aceite, ¿no? Un aceite cuando tú lo está frío como tal o está a temperatura ambiente, lo ves y tiene cierto nivel de viscosidad. No obstante, cuando ya tú lo calientas para freír algo, el aceite está mucho más líquido, ¿no? ¿Qué ha hecho la temperatura? Ha separado más las moléculas entre sí. Al haber una menor cohesión, hay una menor viscosidad. Entonces, acá está el primer enunciado. La viscosidad de un líquido disminuye con la temperatura. Segundo enunciado. Intercambio de cantidad de movimiento. Esto ocurre más que todo en gases. En los gases, ustedes saben que las moléculas están más separadas entre sí, ¿no? Y van a chocar entre sí las moléculas en un gas. Entonces, la viscosidad aquí en el gas se produce por el intercambio de impulso entre capas de gas en movimiento. ¿Qué quiere decir? Que al aumentar yo la temperatura, las moléculas se van a excitar y se van a mover más rápido. Y como se mueve más rápido, hay más probabilidad de que colisionen. Y si colisionan, se van a acercar el uno con el otro y por ende la viscosidad va a aumentar. Entonces, el segundo enunciado que nos dice, la viscosidad de un gas aumenta con la temperatura. Hasta ahí, ¿logran entender? ¿Tienen alguna duda? No. Ok, si está todo claro, vamos a ver el tema del principio de Pascal. Vamos a compartir un video. El video de por sí que les voy a compartir en estos momentos no tiene como tal un audio, pero sí tiene fondo musical, así que lo mismo va a ser. ¿Ven la pantalla de YouTube, jóvenes? Sí, profesor. Ok, visualicen por favor el contenido del video. ¿No?
Muy bien, sigamos compartiendo. Entonces, ¿qué nos dice el principio de Pascal? Que un cambio de presión de un fluido, incompresible en este caso, y confinado, como pueden ver aquí, ¿no? Se transmite con igual intensidad en todas las direcciones y en todos los puntos de fluido. Entonces, si nosotros hablamos como tal de una prensa hidráulica, vemos que si yo ejerzo una fuerza de este nivel, la fuerza que va a ser emitida por el fluido va a ser mucho mayor, ¿no? Dependiendo del ancho o del largo del otro lado. ¿Ya? Un ejemplo claro que podemos tener acá son las articulaciones, ¿no? Ejemplo, el líquido sinovial que está dentro de una vaina sinovial, ¿no? Supongamos en tu miembro posterior, ¿ya? O en tu pierna como tal, se encuentra en un sistema cerrado. Y cuando tú te mueres, la compresión tanto del fémur y de la tibia van a ejercer presión sobre esa cartílago y sobre esa vaina sinovial. ¿Ya? No obstante, la presión va a distribuirse homogéneamente en ese líquido, ¿no? Y justamente eso va a ocasionar que no haya un daño como tal dentro de la vaina sinovial. Ahora bien, el siguiente es el principio de Arquímedes. ¿Logran ver mi pantalla? Sí, ¿verdad? ¿Sí? ¿No es verdad? Sí, sí se ve. Ok. Entonces, ¿qué nos dice el principio de Arquímedes? Que todo cuerpo sobre un fluido experimenta una fuerza ascendente. ¿Y cómo vamos a verlo aquí? Entonces, ¿qué más nos indica? Que cuando nosotros ponemos un cuerpo o una estructura dentro de un fluido, ¿no? Va a ejercer una fuerza de empuje contraria, ¿no? Al peso justamente de lo que nosotros estamos poniendo. ¿Qué quiere decir? A ver, en términos mucho más claros, ¿no? Tú vas a ubicar un objeto dentro de un fluido. Si el peso del objeto es mayor al peso del fluido que está desplazando, se va a hundir. Aquí vamos a ver igualmente. Entonces, aquí repetimos entonces, yo estoy poniendo un objeto en un fluido. Si el peso del objeto es mayor al peso del fluido que yo estoy desplazando, ubicando ese objeto, el objeto se va a hundir. Entonces, ¿qué nos dice acá? Si nosotros buscamos un objeto con una densidad menor a la del fluido y lo ponemos justamente en el fluido, este va a tener un peso menor que la del fluido y por ende va a flotar. Si nosotros llevamos esto a un ejemplo como tal, el ejemplo que tenemos aquí son de los peces, ¿no? Como tal, el principio de Arquímedes entonces nos va a ayudar a entender el tema de la flotabilidad, ¿no? Utilizado por el pez marino. Como han podido ver, los peces tienen la facultad tanto de sumergirse como de salir a la superficie. Esta capacidad es debido a que los individuos juegan con su densidad, ¿no? Y la densidad no es nada más que la masa sobre un volumen. Entonces, podemos apreciar aquí, dentro del pez, que tienen estructuras especializadas, ¿no? A lo cual llaman vejigas natatorias. Cuando el animal llena de aire dicha vejiga natatoria, aumenta su volumen, pero no su masa. Al haber más volumen dividido entre la masa, la densidad va a ser menor. Y esto va a hacer que el pez suba. Si el pez quiere descender, desinfla dicha vejiga natatoria haciendo que su densidad sea mayor, ¿no? Y si su densidad es mayor, va a hundirse. Entonces, como tal, no alteran su masa, no alteran su peso. Lo que alteran primero es el volumen y luego su densidad, ¿no? Para poder tanto flotar como descender. Hasta ahí, ¿se entiende lo que es el principio de Arquímedes? ¿Me indica, por favor? ¿Me logran escuchar? Profesor, sí, sí se le escucha. Entonces el principio de Arquímedes no es solo, o sea, no nos serviría solo para hallar volúmenes, por así decirlo, ¿no? Sino también ver la aplicación de cómo los peces lo usan para cuando quieren flotar, o sea, estar así más o menos en la superficie del mar, o si quieren ir más a profundidades, ¿no? Claro, ¿no? Como hemos podido ver en el video, ¿no? Si yo pongo un objeto en el agua, es cierto que el agua va a desplazarse la misma
la misma cantidad de lo que se ha puesto en el objeto, ¿no? Es como si tú pusieras algo en una taza, ¿no? Obviamente va a subir el nivel del agua y va a subir con respecto a la cantidad que le has puesto de dicha estructura, ¿no? Ahora bien, si la estructura que has puesto pesa más que la cantidad de agua que ha desplazado, se va a hundir. Si la estructura que tú has puesto pesa menos que la cantidad de agua que ha desplazado, va a flotar, ¿no? Y en eso se basa el principio de Arquímedes, ¿no? Se basa justamente en que el animal, como tal, pueda alterar su densidad, ¿no? Como la densidad del animal, por lo general, va a ser mayor que la del agua, se va a hundir. No obstante, ¿cómo juega aquí el animal? Juega aumentando su volumen con aire, ¿no? Al aumentar el volumen, puede reducir su densidad. Y al reducir su densidad, ¿qué va a hacer el animal? Va a flotar, ¿no? Y puede ir a la superficie. Entonces, aquí sí se viene un poco más complicado. Por favor, jóvenes, me prestan atención. Para entender algunas propiedades o características de los fluidos, tenemos que utilizar ciertos aditamentos, ¿ya? El primer aditamento es el tubo de Pitop. Que ustedes pueden ver aquí, es un tubo en forma de L, ¿ya? Y el otro es el tubo de Venturi, que es un tubo que tiene un ancho en un extremo, un ancho menor en el centro y un ancho otra vez grande en el otro extremo. Tenemos dos tubos, el tubo de Pitot y el tubo de Venturi. Ahora bien, con estos aditamentos podemos hacer varios cálculos como el caudal, ¿ya? Y el caudal, ¿cómo se hallaba? ¿Se acuerda? Es igual al área de sección transversal sobre la velocidad promedio. Ahora bien, vamos a poner un ejemplo, ¿ya? Voy a compartir una pizarra para que ustedes puedan ver. Mira, esto de aquí, pero vamos a hacer uno nuevo. Ya, no importa, vamos a bajar y vamos a hacer uno nuevo. ¿Ya? A ver. Se logra ver mi pizarra, ¿verdad? Sí, eso se ve. Ok. Vamos a... Claro, se crea nada más. ¿Dónde creé esto? No importa, voy a borrar esto acá entonces. Vamos a meter eso. Ok, tengo aquí un tubo de Venturi, ¿no? Como les expliqué. Ahora bien, la parte inicial, perdón, es como está aquí, un ojito, el flujo va a ir, o el fluido como tal, perdón, va a ir en esta dirección, ¿verdad? Ahora bien, esto vamos a dividirlo en tres secciones, una sección A, una sección B y una sección C. Ahora bien, la fórmula del caudal es igual al área de sección transversal, que vamos a poner como S, por la velocidad media. Ahora bien, aquí justamente sería una primera sección, ¿no? La sección A. Sería justamente caudal de la sección A es igual al área de sección transversal de la sección A por la velocidad del fluido en la sección A. Ahora bien, si yo te doy estos valores, te digo, ¿no? Que el área de sección transversal de la sección A es, 9 metros cuadrados, mientras que la velocidad del fluido en la sección A es 8 metros por segundo, ¿cuánto me saldría el caudal en la sección A? Resuelvan, por favor, jóvenes, ¿cuánto me saldría el caudal en esta sección? 72. ¿Cuánto? 72. Ok, 72. ¿Verdad? 72. ¿Pero 72 qué? Metros cúbicos por segundo. Esta es la magnitud del caudal. Ahora bien, aquí va a trabajar algo que se llama principio, ¿no? Principio de homogeneidad, ¿no? En los fluidos como tal. ¿Qué quiere decir? ¿Qué nos dice este principio? Este principio nos indica que en un sistema cerrado, como es este tubo de Venturi, el caudal en la sección A tiene que ser igual al caudal en la sección B y tiene que ser igual al caudal en la sección C. Este nos dice el principio de homogeneidad, que el caudal tiene que ser igualito en los tres puntos en donde tú estés tomando en un sistema cerrado, ¿no? Como es el tubo de Venturi. Ahora bien, vamos allá, ahora sí, lo que es el caudal en esta pequeña sección, ¿no? Tenemos
aquí justamente vamos a tomar, que el caudal en la sección B es igual al área de sección transversal de la sección B por la velocidad del fluido en esta sección B. Ahora, nos damos cuenta que el área de sección transversal en la sección B sería de 3 metros cúbicos, es más pequeña, ¿no?, que la sección A. Entonces, ¿no?, si QA o caudal A es igual al caudal B, no varía el caudal, ¿cuánto sería el caudal B si el caudal A es 72 metros cúbicos por segundo? ¿No sería lo mismo? ¿Qué opinan? El caudal B sería lo mismo, ¿no? Sería 72 metros cúbicos sobre segundo. El área de sección transversal sería 3 metros cuadrados. Y nos quedaría hallar la velocidad en el tramo o en la sección B. ¿Cuánto me saldría la velocidad en la sección B? 24 metros cuadrados sobre segundo. 24 metros por segundo la velocidad. Ahora bien, entonces, ¿qué observan aquí? Que el principio de homogeneidad, ¿no? El principio de homogeneidad me indica que el caudal en todas las secciones de este sistema cerrado va a ser igual. No obstante, ustedes han podido ver que el caudal es igual, pero ¿qué ha cambiado? Ha cambiado la velocidad. ¿Y qué más ha cambiado? El área de sección transversal. Entonces, mientras más pequeña sea el área de sección transversal, más rápido va a ir el fluido. Y un ejemplo claro que tenemos aquí es el de la manguera, ¿no? Nosotros, cuando estamos regando, vamos a quitar un poco esto de acá. Vamos a acomodarlo otra vez. Cuando estamos regando, por ejemplo, como chicos, a ver. Cargo nuevamente. Ok. Cuando estamos regando una manguera, podemos ver que el agua como tal, sale de una estructura tubular, ¿verdad?, que ha tenido un área de sección transversal y circular. No obstante, si yo agarro y tapo la manguera con mi dedo, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy generando Si tapo con mi- presión. Está aminorando el Disminuyendo el área de sección transversal. Claro, Y como eso estoy generaría disminuyendo, presión. claro, ¿y qué va a hacer? Que el agua salga con una mayor velocidad, ¿verdad? Entonces el agua va a salir disparada, va a salir a una mayor velocidad. Y ese es el ejemplo claro, ¿no? Aquí está el principio de homogeneidad o de continuidad, también le dicen. Y el ejemplo claro es justamente la manguera, ¿no? Tú tapas un pedazo, una sección transversal de la manguera, y el agua va a salir disparado. Y es un ejemplo que todos ustedes conocen o han debido verlo alguna vez, ¿no? ¿Quién no ha jugado con la manguera alguna vez? ¿No? Por no decir a quién han pegado con la manguera alguna vez. Hasta ahí, ¿se logra entender, jóvenes? Sí, profesor. Sí, profesor. Ok, se encuentra claro. Ahora bien, vamos a subirle un poquito más al nivel, ¿no? Con lo que es el famoso principio de Bernoulli. ¿Qué nos dice el principio de Bernoulli? Que a mayor velocidad, la presión ejercida en las paredes de los vasos sanguíneos va a ser menor. ¿Qué quiere decir? Acá ha habido una presión, acá ha habido otra presión y acá ha habido otra presión. Ahora bien, a mayor velocidad que ha tenido en la área de sección B, la presión va a ser menor. Y justamente aquí está el ejemplo, ¿no? La presión en la sección B es menor. ¿Por qué? Porque la velocidad ha sido mayor. Pero, ¿de qué presión hablamos? De la presión hidroestática, ¿ya? ¿Y qué es la presión hidroestática como tal? Voy a cambiar. Vamos a cambiar de pluma. Ok. ¿Qué es la presión hidroestática como tal? ¿Ya? A ver, ustedes han visto que el fluido va a ir en esta dirección, ¿verdad? Esa dirección o esa presión que hemos hecho para que el fluido vaya hacia adelante se va a llamar presión cinética, ¿ya? No obstante, el fluido también va a ejercer presión en las paredes del recipiente que lo contiene. ¿Qué quiere decir? Va a dar presión por aquí, va a dar presión por acá, por acá, por acá, por acá y por acá. Esta presión ejercida
en el contenedor o al recipiente que lo contiene, se va a llamar presión hidrostática. ¿Ya? Ahora bien, ¿no? La presión total es igual a la suma de la presión cinética y de la presión hidrostática. ¿Ya? Esa es la presión total. ¿Ya? Ahora bien, vayamos a la siguiente sección. ¿Ya? Aquí ya no vamos a hablar de presión hidrostática porque no es solo líquido, ahora hablamos de sangre. ¿Cómo se llamaría la presión de la sangre? ¿Alguno sabe? Presión sanguínea. Podría ser presión hemostática. ¿Ya? En sangre se llama presión hemostática. ¿Ya? En sangre van a visualizar que no se da el patrón convencional de los líquidos, ¿no? La fórmula convencional, ¿cuál era? Que el caudal es igual al movimiento por el área de sección transversal. Eso era la fórmula normal. Pero vamos a ver que acá no se cumple, ¿no? A cabalidad. Se cumple, pero a parcialidad todavía. Entonces, ¿qué es la presión hemostática? Es la presión que ejerce la sangre dentro de los vasos sanguíneos, ¿no? A las paredes como tal de los vasos sanguíneos. Y esta presión como tal va a ser mayor cuando esté cerca del corazón y conforme vaya avanzando, esta presión va a ir disminuyendo. ¿Por qué? ¿A qué debido? A la resistencia, ¿no? ¿A la resistencia de quién? De los propios vasos sanguíneos. ¿Ya? Entonces va a haber una diferencia de presión. Va a haber una diferencia de presión. Ahora bien, si queremos hallar como tal el caudal en esos pequeños vasos sanguíneos, porque esto se va a cumplir en pequeños vasos sanguíneos, va a ser la diferencia de presión sobre la resistencia. ¿Ya? Por eso vamos a ver un poco más adelante, ¿no? Ahorita vamos a avanzar con lo que es algo un poco más complicado. La ecuación de Puiseuil, que usualmente se utiliza en vasos sanguíneos de mayor calibre. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos da igual? Una presión inicial, una presión final, ¿no? ¿Qué más nos da? ¿Qué nos dice acá? Caudal es igual a la diferencia de presión por pi, que es 3,14, y el radio elevado a la cuarta, sobre 8 por la longitud y la viscosidad del fluido. ¿Ya? Ok, la viscosidad del fluido. Entonces, ¿qué podemos sacar en blanco de todo eso? En limpio, por así decirlo, de todo eso. ¿No? ¿Qué podemos sacar en limpio de todo eso? Primero, ¿cuál es el que da mayor influencia al caudal? ¿Quién crees que da mayor influencia si un caudal puede ser mayor o menor? ¿Qué opinan? El diámetro. El rayo del vaso. El diámetro, el radio del vaso sanguíneo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está elevado a la cuarta, miren. Entonces, el que va a tener una mayor influencia es el radio o el diámetro del vaso sanguíneo. ¿Ya? Asimismo, de esta fórmula, ustedes pueden ver que se pueden despejar otros temas, ¿no? Por ejemplo, la diferencia de presión, simplemente todo lo de acá va a dividirse y todo lo de acá va a multiplicar, ¿no? De esta fórmula. Aquí si yo quiero despejar diferencia de presiones. Y también tenemos la resistencia, ¿no? Que hemos visto hace un momento. ¿Ya? ¿Qué nos dice la resistencia? ¿No? ¿Qué tan difícil es para la sangre fluir por un vaso sanguíneo, ¿no? Y esta fórmula de resistencia es la que podemos utilizar para este punto, el pequeño vaso sanguíneo, por ejemplo. Ahora bien, si nosotros le damos una aplicación clínica como tal, tenemos el ejemplo del aneurisma, ¿no? Es una condición anatómica de las arterias, una condición patológica como tal. ¿Qué nos dice acá? Esta es una arteria. Ustedes visualizan que esta sección de la arteria se ha dilatado por X causas. Y como se ha dilatado,
la pared de la arteria se hace más delgada. Un ejemplo, un globo, ¿no? Tú inflas un globo, la pared del globo se hace más delgadita, ¿verdad? Entonces, la sangre va a circular de esta manera. La sangre va a circular de esta manera. Va a circular para abajo la sangre. Ahora bien, ¿no? La sangre va a circular a una velocidad determinada, pero cuando llegue a este punto de dilatación, va a experimentar el efecto Venturi y el principio de Bernoulli. Entonces, ¿qué nos dice el principio de Venturi? ¿Qué pasa con la velocidad? ¿Qué pasa con la velocidad si el área de sección transversal es mayor? La velocidad va a disminuir. ¿A disminuir? Va a disminuir la velocidad. Entonces, ¿y qué pasa cuando la velocidad disminuye? No se eleva, o sea, si la velocidad disminuye, ¿qué se eleva? La presión hemostática, la presión ejercida a las paredes. Y cuando haya un problema de hipertensión arterial, este vaso sanguíneo va a reventar. ¿Y qué es lo que va a causar? Un derrame cerebral. Y todo justamente basado en la física, nada más. ¿Se entiende hasta ahí, jóvenes? Sí. Ok. Entonces, jóvenes, cerramos por este momento la sesión. En el caso de sus notas de su examen parcial, en el caso de sus notas de su examen parcial, estos van a estar listos en el transcurso del día de hoy, en la noche, o en el transcurso de mañana en la mañana. Sí, ya acabo de leer el correo de su delegado. ¿Tienen alguna duda? Profesor, ahora que mencionó el correo, profesor, ya, sigue ahí. Ahora que mencionó el correo, sí, o sea, ¿cómo quedó eso?